Bueno, comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Turno de agradecimiento a los que estáis aquí, por supuesto, a los que habéis venido a escuchar y a participar en esta jornada. A Javier, que ha tenido la amabilidad de conducir esta especie de plató sobre educación y empleo y, sobre todo, de prepararnos unas diapositivas que creo que han sido muy acertadas y creo que efectivamente han permitido describir la situación por la que ha atravesado el sistema educativo español en los últimos años, la que vivimos ahora y algunos datos sobre la capacidad de nuestro sistema educativo para crear empleo y sobre la adecuación a empleo muy llamativos. De hecho, la diapositiva esa que has sacado ha producido comentarios sin cuento en la primera fila, porque es verdad que España salía en una comparación internacional muy bien en educación y eso ha producido un revuelo, así que, pero en fin, estaba bien, estaba Alemania peor que nosotros, muy bien. Lo que se trataba era de cabrear, veo que lo hemos conseguido al gobierno y a la audiencia, no. Así que, en fin, esto al contrario, cumplida, Javier, al contrario, fíjate, una de las cosas, en fin, esto no va a ser un discurso, yo voy a estar en el coloquio. Una de las cosas que se dicen de la educación, se dicen muchas cosas completamente equivocadas, ¿no? Es verdad que todo el mundo parece que tiene derecho a hablar de educación y lo tiene, ¿no? Porque todo el mundo tiene que ver con la educación, ¿no? Lo que no quiere decir que todo el mundo haya estudiado a fondo la educación, ¿no? Se habla a veces con mucha superficialidad y se dice, por ejemplo, eso, que hay muchos puestos de trabajo en España que quedan sin cubrir porque no tenemos titulados con la titulación adecuada. Pues bien, muchos menos que en Alemania. Entonces, era en sentido contrario. Es decir, bueno, te agradezco de verdad cómo has introducido el debate y las diapositivas, que se las ha trabajado él. Aquí nadie le ha dado nada y, por tanto, lo que ha traído es su propio esfuerzo, con lo cual ha gastado una mañana con nosotros y, además, ha trabajado unas cuantas horas para ilustrar este debate. A Miguel, a María José y a Joséchu les agradezco su presencia, y aquí a Cristina y a Cristian también. Con los dos ya tuve un debate, está en parte resumido ahí, fue mucho más complicado que todo eso. Han hecho un podado adecuado. Y creo que ha sido muy interesante todo lo que se ha dicho aquí. Coincido con la conclusión de Javier, y es que la educación es muy importante. Yo creo que esa es parte de la retórica políticamente correcta, ¿no? Otra cosa distinta es cuando uno pasa de las musas al teatro, ¿no? O, como decíamos en educación en mis tiempos, de los discursos a los recursos. Sabéis que en el Ministerio de Educación había dos áreas, ¿no? Los que hacían el discurso y los que hacían los recursos, ¿no? Entonces, no siempre la cosa era coincidente. Y es verdad que aquí han salido ejemplos suficientes para ver cómo un discurso políticamente correcto sobre la importancia extrema de la educación a la hora de planificar los recursos queda un poco cojo. Y en fin, ha salido el tema de los profesores de Madrid. Te voy a decir, yo creo que aquí en este problema que hay ahora, no solo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay en varias comunidades, se mete Navarra también. Navarra es un poco distinto. En Navarra no están discutiendo sobre si bajan o no. Había un acuerdo con los sindicatos para bajar y al final la comunidad decidió que no, por tanto es un poco distinto. En Madrid, en Valencia, en alguna otra comunidad, en Galicia, están puramente en un conflicto de horas y, como explicaba muy bien Miguel, de plantillas. Al final es un conflicto de cuánto te gastas en educación, ¿no? En concreto en salarios. Ese es un conflicto, bueno, que se puede plantear, que tiene distintos elementos. Uno, el que decía, es decir, hay una retórica de lo más importante es la educación, pero a la hora de la verdad, pues cuando hay que recortar, recortas gasto educativo y, por tanto, hay una contradicción entre... Hay otro elemento más de fondo, creo yo, fíjate, más de fondo, porque este es un conflicto laboral, que es la estrategia que se está utilizando para abordar el conflicto. Ese es más de fondo. Ahí sí que hay una contradicción insalvable, porque tú no puedes decir que la educación es fundamental y a continuación decir que los profesores que dan la educación que es fundamental son unos vagos. Eso no. Eso no. Y hacer frente a un conflicto laboral diciendo que los educadores
hacen no sé qué cosas en manifestaciones contra no sé quién, eso no. Demonizar, criminalizar, eso no. Y te voy a decir, lo hablaba con Elena antes de subirse, es que no es la primera vez que la Comunidad de Madrid lo hace. ¿Os acordáis el doctor Montes y los médicos de la sanidad pública? Tal parece como si cada vez que hubiera un conflicto laboral, en lugar de enfrentar el conflicto, como hace cualquier administración, en la Comunidad de Madrid tuvieran necesariamente que demonizar los servicios públicos, primero de la sanidad y ahora de la educación. Ese sí que me parece un tema. El otro es coyuntural, aunque no tanto, ese es un tema de fondo, ¿no? Y ya que estamos en Madrid, aunque esto se sale por completo de mi discurso y seguramente mis jefes de campaña me dirán que me he ido por los cerros de Úbeda, no tengo más remedio que explicar un poquitito este asunto de la Comunidad de Madrid, porque es un poco más complicado. O sea, sabéis, aquí en este mundo educativo se conoce bien, pero fuera quizá no tanto. En la educación española hay tres grandes tipos de centros: los centros públicos, financiados con fondos públicos; los centros concertados, financiados también con fondos públicos; y luego hay un tercer tipo de centros que no financia nadie, que son centros educativos, sin más, privados. Suelen ser centros que no quieren ser concertados en general y suelen ser centros de élite. Es verdad que como no piden dinero, tienen un régimen distinto, es verdad que tienen pautas generales y normas generales de comportamiento, pero tienen un régimen, digamos, un poco distinto, puesto que no están sometidos a ninguno de los controles de los gastos públicos, ¿no? Esos centros no tienen, por tanto, ayudas y cada padre elige o no ese centro en función de que quiera. En general son centros de élite. Es verdad, y corrígeme si estoy equivocado, que en la Comunidad de Madrid los padres que llevan a sus hijos a esos centros tienen una desgravación fiscal. Es así, ¿no? No estoy equivocado. Bueno, una desgravación fiscal. En otras palabras, la Comunidad de Madrid deja de ingresar dinero porque favorece a los padres que llevan sus niños a estos colegios que, vamos a decir la verdad, son colegios de élite. Ese es el tema de fondo. Ese es el asunto de los ingresos y los gastos que discutimos tan afanosamente estas últimas semanas. Esa es la opción política. Yo dejo de ingresar y, por tanto, tengo menos capacidad de gastar porque favorezco a los centros de élite y recorto las plantillas de los centros públicos. Esa es la opción. Cabría otra, que es decir, puesto que me van las cosas mal y tengo dificultades económicas, pues lo que voy a hacer es quitar esta desgravación fiscal y con ese dinero echar una mano a la escuela pública. Esa opción cabría, pero no es esa por la que se ha optado. Ese es el debate. Por tanto, primer debate, no se puede decir que los profesores son unos vagos. Primero, porque es mentira. Es mentira. Los profesores les hemos pedido muchísimas cosas en España, desde la transición para acá, muchas. Hoy estamos hablando aquí de educación y empleo, que es tanto como poner tareas a los profesores, que son al final los que educan, los que están frente a los niños y a los jóvenes. A los profesores hemos pedido muchas cosas. No es verdad que sean unos vagos, es injusto, pero es tremendo decirle a los ciudadanos y a los padres, para solventar un conflicto laboral, que quienes están protagonizando ese conflicto son unos vagos, hoy dan un paso más, casi unos maleantes. Eso es lo que no es de recibo. Y eso es lo que es totalmente contradictorio con el discurso de la educación que todo el mundo tiene. Y veréis cómo en esta campaña electoral nos hartamos de hablar de educación y veréis a muchos responsables del PP hacerlo una y otra vez en una contradicción flagrante con la práctica que algunos tienen en las comunidades en las que gobiernan. Y de eso en esta campaña vamos a hablar. Pero, en fin, excursión por Madrid, dado que estamos en Madrid, no prevista. Vamos al tema previsto. Insisto, ha sido interesante. Yo creo que se ha puesto encima de la mesa el tema de la educación. No voy a insistir aquí en un seminario, en un coloquio, en un diálogo de docentes, de profesores y de alumnos sobre la importancia que tiene la educación. Pero es verdad que estamos en la sociedad del conocimiento, todo eso es cierto, que los países avanzan porque son capaces de innovar, que la innovación es conocimiento y es formación, y por tanto que se puede hacer digamos, una predicción, como hacía The Economist, una predicción absolutamente clara y nítida, y es que cuanto más te gastes en educación, más estás apostando por tu futuro en la sociedad del conocimiento y en la economía global. Es así. Y es cierto, como se ha recordado, porque se lo dije el otro día a los jóvenes con los que hablé, que España, que tiene un problema económico, que tiene que producir más, que tiene que competir, tiene
una opción ya vedada para siempre, que es que no vamos a bajar los salarios, no los vamos a hacer. Otra cosa es que hagamos una política de moderación salarial para ganar competitividad, eso es otra cosa distinta, pero bajar salarios no es la técnica de ser más competitivos, no es socialmente aceptable, ni algunos lo haríamos jamás. Por tanto, lo que tienes que hacer es competir haciendo las cosas mejor, y eso es innovación, y eso finalmente es formación y es educación. Y se ha dicho algo más, que es muy importante como preámbulo de esta intervención. Se ha dicho, lo ha dicho Miguel, que todos los cálculos de todos los organismos internacionales, ya sea la OCDE, ya sea la Unión Europea, nos dicen que dentro de pocos años la mayoría de nuestros puestos de trabajo van a exigir una cualificación, como poco de formación profesional de grado medio. Eso quiere decir que el que no la tenga va a tener dificultades para encontrar un trabajo. Con una dificultad añadida, si me permitís, y es que antes, cuando estábamos en una sociedad distinta, uno podía no tener cualificación y encontrar trabajo. Podía, y de hecho lo encontraba. Pero en la sociedad del conocimiento eso va a ser cada vez más complicado. En otras palabras, quien no se forme a tiempo cada vez va a estar más desenganchado y más desenganchado y más desenganchado, porque esto va a toda velocidad, a toda velocidad. Y por tanto, de lo que estamos hablando no es solo de un problema de educación y empleo, que es muy importante. Estamos hablando, como decía Miguel, de un problema de exclusión social. Lo que estamos diciendo es cuánto estamos dispuestos a aportar, a poner, a hacer, para que dentro de 10, 20 o 30 años no haya un grupo de jóvenes que, porque han salido del sistema educativo sin la formación necesaria, sencillamente están condenados a la exclusión social. De eso es lo que estamos hablando. Y con eso es con lo que hay que ser consecuente. Por eso tiene razón el Economist, no lo he leído, pero te he oído, Javier, cuando dice se trata de futuro. Es verdad. Se trata de futuro, pero fijaros, estos años, estos 3 últimos años, los españoles, en general los europeos y todo el mundo ha aprendido que las decisiones políticas, cuando se toman, parece que no pasa nada, pero al final todas ellas pasan factura. ¿Os acordáis en la década de los 80 y de los 90, cuando decidieron, porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo, esto de la desregulación, cuando decidieron que los estados no tuvieran nada que ver con los mercados financieros, que los gobiernos tenían que sacar sus sucias manos de aquel negocio que funcionaban solo y que cuanto más solo mejor y con más productividad? Han pasado unos años y al final, fijaros qué caro lo estamos pagando. Pues con la educación pasa lo mismo. Estas decisiones que se toman ahora, en los próximos 4 años, que se van a tomar decisiones claves para el mundo educativo, estas decisiones no sé si pasarán factura en 5 o 6 años, pero os aseguro que dentro de 10 o de 20 sí. Y esta es la reflexión que hay que hacer para empezar esta intervención. Educación y empleo. Bueno, se ha hablado mucho de la importancia. Creo que Cristian ha estado, en fin, brillante, cuando ha contado al final y ha resuelto, creo yo, de manera brillante este debate eterno entre qué es lo que tiene que hacer la educación, cuánto hay que adaptarse, cuánto tienen que estar las empresas en el sistema educativo. El debate que decía de la diapositiva, Javier, es decir, cómo formamos y formamos. Y es verdad que los empresarios se quejan una y otra vez, y los propios estudiantes, Cristina se quejaba, de que se les forma y que eso no coincide con lo que exactamente necesitan las empresas, y luego las empresas tienen que formar más. Y la respuesta la ha dado Cristian, claro, es que en la universidad se forma pensando en el trabajo, pero se forma también pensando en muchos trabajos, ¿no? Y sobre todo en el trabajo del futuro, que esa es la otra gran contradicción, porque al final, si admitimos que van a cambiar los puestos de trabajo, que va a cambiar los perfiles profesionales, pues coincidiréis conmigo que, aparte de reclamar la formación permanente como algo inherente a toda la vida profesional, a la vida, Cristina, no a la vida, esto de la tumba, ¿no? Ya sé que es del laborismo británico, esto de la cuna a la tumba, pero a mí siempre me ha sonado a la vida, es lo mismo, la vida, ¿no? Además de toda la vida, claro, esto de la formación permanente, repito el argumento, cambiar de profesión exige, entre otras cosas, tener una buena formación básica y bastante amplia. Por eso, en ese debate entre la especialización y la formación básica, el sistema educativo se tiene que quedar un poco más cerca de la básica y admitir que la especialización concreta para el puesto de trabajo te lo tienen que dar en la empresa, lo tienes que aprender en la empresa. No se le puede pedir a la educación que haga perfiles profesionales concretos. Se le puede pedir que forme para profesiones, pensando que luego hay una necesaria capacitación concreta en el puesto de trabajo,
y sobre todo, y en los momentos que nos vienen más, que dé las capacidades básicas para que esos trabajadores puedan hacer cosas distintas, porque eso es lo que van a hacer probablemente varias veces a lo largo de su vida profesional. Por tanto, tiene razón, Cristian, tiene razón. No, yo no, tú eres ingeniero, me decías. Bueno, estuvimos hablando el otro día en el coloquio. Es verdad que a un arquitecto en fin, le tienes que enseñar a hacer casas, ¿no? Pero la evolución de la tecnología de la construcción es enorme, ¿no? Y lo que tienes que enseñarle además es buenas matemáticas, buena física, buenos elementos básicos en fin, que creo que es así, ¿no? Y por tanto ese debate hay que resolverle así. Es muy difícil, ¿no? Por tanto no se le puede pedir a la educación más que sea buena. Es verdad que mira el empleo, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Sin duda, pero no le podemos pedir a la educación que forme exactamente para aquello que la empresa necesita. Eso hay que hacerlo después. Para eso hay en la legislación laboral todo tipo de contratos, entre otros de contratos en prácticas, de los que luego hablaré. Para eso hay. Bueno, el futuro, que es un poco de lo que se trata aquí. Voy a hacer 3 reflexiones muy rápidas sobre la formación profesional. Primero, para defenderla, la formación profesional reglada. La otra, la que depende del Ministerio de Trabajo, como dice el ministro, ha mejorado mucho y los datos están ahí, pero es verdad que ahí hay un camino por recorrer. Pero en la formación reglada se han hecho muchísimas cosas. Si algunos recordáis mi discurso del 9 de julio, empecé por decir que iba a hacer una propuesta revolucionaria en educación, que es que yo no cambiaría las leyes educativas. Bueno, pues en el caso de la FP voy a hacer otra propuesta revolucionaria. Por favor, ahora que después de mucho tiempo hemos conseguido que esto marche, sigamos en ese camino, no le demos vuelta al modelo. El modelo está bien, ha costado mucho tiempo desarrollarlo. En general, los empresarios, con sus críticas, dicen que está funcionando. Lo que es más importante, socialmente está como no ha estado nunca. De hecho, el año pasado hubo 40.000 estudiantes de formación profesional de grado medio que se quedaron sin puesto de trabajo. Ahí sí que hay un compromiso. Eso es lo que tenemos que hacer. Decirle a la sociedad que si llegamos al gobierno vamos a poner los medios para que nadie se quede sin estudiar formación profesional de grado medio y de grado superior. Para una vez que tenemos más demanda que oferta, resulta que no tenemos oferta suficiente en el sector público. Está bien, la senda está bien trazada. Las últimas medidas, buscando una mayor flexibilidad en la formación profesional para permitir que la gente entre y salga, para recuperar gente que sale del sistema educativo sin la formación suficiente, están muy bien. De lo que se trata es de aplicarlas y de mantener este trabajo que se ha hecho, porque creo que ahí hay un futuro, y insisto, y la demanda habrá por sí sola. Es que es verdad, aunque haya muchas cosas, Cristina, a mejorar, sin duda, entre otras las prácticas en las empresas, estas cosas hay que mejorarlas. Pero qué duda cabe que de la FP que conocimos a la actual hay un abismo, y como todos sabéis, si sois educadores, estas cosas de la educación no se cambian de la noche a la mañana. Una vez que uno ha empezado un camino, si el camino va bien, lo que hay que hacer es mantenerlo, hacer las pequeñas correcciones, pero mantenerlo. En la universidad se está haciendo un esfuerzo en el que hay que insistir. Ahora se habla de la palabra esta empleabilidad, que es una palabra bien peculiar, ¿no? Por llamarla de alguna forma, suena como rara, es como emprendimiento, es verdad, que lo decía Javier y es verdad, no acaba de... Claro, es que es una traducción, ¿no? En fin, ya nos acostumbraremos, ¿no? La empleabilidad, es cierto que la universidad está también haciendo un esfuerzo con Bolonia. Bolonia en parte es empleabilidad. Cuando se habla de Bolonia se habla de muchas cosas, entre otras de cambiar los perfiles de formación, y se habla de introducir en la formación universitaria cosas que José Chu reclamaba como necesarias para trabajar y para crear empleo y para crear empresas y para emprender dentro de las empresas, que es muy importante. Por ejemplo, el trabajo en equipo, esta cosa de la que se habla tanto y que se practica tan poco, la capacidad de resolver problemas complejos o la capacidad de hablar otros idiomas, por ejemplo, el inglés, que es verdad que son cosas que están ahí, pero en conjunto actitudes que Bolonia tiene entre sus objetivos. Y esto tampoco va a cambiarse de la noche a la mañana, porque cambiar la práctica docente en la universidad, que es una práctica de siglos, no va a costar unos meses, ¿no? Pero, en fin, ¿qué es empleabilidad en la universidad? Pues empleabilidad en la universidad es que haya más prácticas en empresas dentro de la universidad y que se ayude desde el Estado y desde las comunidades autónomas a que haya más prácticas. Pues nosotros estamos calculando que en 4 años podríamos llegar a 100.000 estudiantes de grado haciendo prácticas en la universidad. Eso es empleabilidad, porque es verdad que, como señalaba Cristina, pues el final del proceso de formación, para convertirlo en un proceso o en
una capacitación profesional se tiene que hacer en la empresa. Empleabilidad es el inglés y el Erasmus y la internacional. La cosa internacional es todo el Erasmus, es empleabilidad. Empleabilidad es salir fuera, es conocer lo que es Europa, que es nuestro lugar natural. Es decir, para mi generación, salir a trabajar fuera era irse de Madrid a Castellón. Sí, era irte fuera. Para esta generación, pues no debe ser así. Y trabajar en Francia es trabajar en Europa, en fin, más allá de que a uno le guste trabajar en su tierra, naturalmente. Y a los españoles más, que nos movemos poquísimo, por cierto, poquísimo. Pero es cierto, el Erasmus, que es lo más acabado que han hecho los europeos por Europa, ¿no?, que es mover miles de jóvenes, ¿no?, que van a ser europeos porque han estudiado en Europa, y eso es fundamental. Esto es empleabilidad. Todo eso es lo que está haciendo la universidad. Por tanto, tenemos ahí un trabajo por hacer. Como tenemos un trabajo por hacer en el mundo del emprendimiento, de los emprendedores, que creo que ha sido bien tratado, bien defendido, además, con inteligencia. Es verdad que emprendedor es el que pone una empresa, también es el autónomo, en fin, es verdad que emprender también es emprender dentro. Se puede emprender en la administración pública, se puede tener espíritu emprendedor en el sitio donde trabajas. Los profesores sabéis mucho lo que es emprender, mucho, porque es verdad que a ti te han hecho emprender cambiándote el rótulo de la asignatura, que no es poco, ¿eh? O sea, por narices, vamos. Emprender, es verdad que es así, ¿no?, que emprender, y es cierto que ese es un camino que tenemos que recorrer y que tiene que ver con la educación, y aquí hay un cambio educativo que tampoco se va a realizar de la noche a la mañana. No vamos a pasar de la educación que tenemos a una educación más activa, no. Nos va a costar un poco, pero hay que hacerlo y hay que meter esto en el conjunto del currículum y esto va a costar, porque es verdad que en general todo el sistema educativo español tiene una tendencia teórica muy acusada que viene de lejos, y lo que hablamos cuando hablamos de emprender, entre otras cosas, hablamos de la aplicación de lo que aprendes, de la práctica, y todo esto va a tardar. Pero es cierto que está ahí y que desde la política se puede hacer mucho, del discurso educativo, por introducir en el sistema educativo este emprendimiento, que es tanto como activación, que es tanto como iniciativa. Esto me parece fundamental y tiene que estar ahí. En tanto la educación va convirtiendo esa tentación que tenemos de crear otra cosa distinta de emprendedores en emprendedores, que son muy importantes, en tanto pasa eso, desde la administración del Estado hay que hacer cosas. Y nosotros proponemos al menos dos. La primera, simplificarle a los emprendedores la vida, que no es poco, que no es poco. Simplificarles la vida significa que cuando quieran hacer algo, por tanto, hacerse autónomos o crear una empresa, no tengan que hacer tantos trámites. Hemos hecho mucho, mucho. También en esto, Javier, mucho más de lo que se cree, pero es cierto que queda mucho por hacer. Por ejemplo, con las comunidades autónomas, donde es verdad que a veces se reproducen trámites, ¿no? Y siempre me planteo por qué un trámite en una comunidad tiene que reproducirse en otra. ¿No sería más sencillo confiar unos en otros? Y dado que somos administraciones públicas, no obligarle a la gente a repetir lo que hacen una en otra. Esto es una norma elemental que funciona entre países, debería funcionar entre administraciones, pero no siempre funciona. Por tanto, hay todo un problema de simplificación, de homogeneización de trámites, en el mejor sentido de la expresión, porque ya he leído hoy que ayer que comenté esto, alguien habla de la homogeneización. No es homogeneización, es facilitarle la vida a la gente. Y es que si un empresario tiene una empresa en Madrid y la quiere llevar a Andalucía, no tenga que reproducir todos los trámites, lo puede hacer de una forma muy sencilla. Es exactamente esto lo que estamos proponiendo. Y luego el tema de los créditos, que es así. ¿Por qué no se crean más empresas en España? ¿Por qué no hay más autónomos? Pues porque en general crear una empresa o establecerte como autónomo exige un crédito. Tú puedes poner una parte y el resto lo solicitas. Y eso en España hoy es muy difícil. Es muy difícil. Si tienes un crédito grande y dependes mucho de un banco, pues estás muy sujeto, porque ya se sabe que como debes mucho, paradójicamente tu quiebra cuesta mucho. Pero si vas a pedir un crédito pequeño, te encuentras probablemente las puertas cerradas. Este es el problema del sistema financiero español hoy, que da pocos créditos. Y aquí, una vez más, pues hay que decir con toda claridad que si el sistema financiero no da créditos, habrá que buscar alguna fórmula desde el sector público para que estos que quieren emprender, innovar, crear, tengan ayudas, es decir, créditos.
y con esta idea vamos a hacer una propuesta importante. Vamos a proponer, y fórmulas hay, que desde la Administración del Estado, en tanto el sistema financiero soluciona sus problemas, aquellos que tengan una idea, aquellos que quieran poner una empresa, puedan tener crédito para hacerlo. Esta sería la propuesta en términos muy sintéticos, que en parte va en la ponencia que repartiremos estos días y que iremos, digamos, perfilando a lo largo de las próximas semanas. Vamos, por tanto, a potenciar el emprendimiento. Vamos a echar una mano a la gente que quiere crear empresas. Lo vamos a hacer a través de lo que nos parece más importante, de la simplificación administrativa y de la concesión de créditos, porque el sistema financiero, desgraciadamente en este momento, esto no lo está atendiendo bien. Esto es empleo y educación, y luego ya termino hablando de lo que ha formado parte de la reflexión con la que iniciaba Javier este coloquio, que es qué pasa con los de ahora. Estamos hablando del sistema educativo, pero qué pasa con la gente que ahora está entre los 18 y los 30 años y no tiene empleo, que hablamos de un 47% de los jóvenes. Es un drama de futuro. Por cierto, los más veteranos, y aquí veo que los hay, recordarán que nuestra economía tiene algo perverso, si me permitís la expresión, y es que siempre que entra en crisis lo pagan los mismos, siempre los jóvenes. Y si examináis las crisis de los 70, la de los 90, siempre al final eso no pasa fuera. Por tanto, hay algo estructural en nuestra economía que hace que los paganos de las crisis siempre sean los jóvenes, lo cual, en términos de futuro, es sencillamente una desgracia. Hay algo de fondo que hay que reflexionar, pero en tanto hacemos esto, ¿qué hacemos? Pues aquí se ha dicho. Yo creo que no se puede trabajar el paro juvenil como si fuera un todo, porque no lo es. Hay que ver qué circunstancias específicas hay, qué colectivos hay, y sobre esos vamos a trabajar. Me habéis oído hablar muchas veces de los jóvenes que fueron a la construcción, Miguel los ha descrito, los de la moto, tal, no tienen la culpa. Es verdad que deberíamos sacar una lección de esto de la burbuja, y es que no nos vuelva a pasar ni la burbuja ni esta cosa de salir corriendo del sistema educativo porque hay un empleo fácil, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero, en fin, esta es una historia que deberíamos entre todos abordar, es decir, que deberíamos hacer una especie de conclusión general. La sociedad española ha aprendido que es muy malo que los jóvenes salgan y abandonen el sistema educativo pronto. Por tanto, esto hay que resolverlo. El problema de estos jóvenes, entre 18, 20, 25, casi cerca de los 30, porque la burbuja empezó hace mucho tiempo, el problema de estos jóvenes es que es muy difícil que vuelvan a los institutos, muy difícil. Un chaval de 25 años ya no es muy complicado. La única forma de abordar su problema de desempleo es justamente darle un contrato de formación, donde haya una parte sustantiva dedicada justamente a reforzar aquello que no tiene, que es formación. Un contrato de formación específico para estos jóvenes, porque su déficit de formación a veces es muy grande y necesitan más tiempo de aquello que está previsto en los contratos de formación. Por ahí camina la dirección del Gobierno. Por tanto, a los jóvenes sin formación les daremos contratos para que aprendan mientras trabajan. Y esto habrá, lógicamente, que estimularlo desde la Administración pública. Habrá que estimularlo. A los jóvenes con formación, con título, pues también hay que echarles una mano y habrá que hacer un esfuerzo para que tengan un primer contrato, un contrato en prácticas que también habrá que estimular. En resumen, lo que nos proponemos es gastarnos dinero del Estado en fomentar el empleo. Ahora que se lleva mucho la discusión económica, es keynesianismo laboral, para que todo el mundo me entienda. En tanto la economía crea empleo, tiene que crecer un poco más, aunque ya estamos creciendo, pero débilmente. En tanto crea empleo, nosotros ayudamos a las empresas a crear empleo. Cuando la economía crezca, esas empresas, lógicamente, ese empleo lo mantendrán. Y buscaremos fórmulas que sirvan para ayudar a crear empleo y para ayudar a que ese empleo se estabilice. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto, hay que decirlo con claridad, cuesta. Y, por tanto, es el momento de decir, de acuerdo con la metodología que hemos impuesto en este programa, de dónde lo vamos a pagar y de recordarle que sí, que este problema del paro juvenil es un problema social y que el conjunto de la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para resolver el problema del paro de nuestros jóvenes. Y el conjunto de la sociedad, en este caso, remite, o hay que verlo en función de sus posibilidades. Y es verdad que hay gente que puede echar una mano y hay que decir que sí, que le vamos a pedir al sistema financiero un esfuerzo.
un impuesto para que financie el empleo de los jóvenes. Y que les vamos a pedir a los patrimonios grandes, a la gente que tiene patrimonios elevados, que pague un impuesto para dedicarlo al empleo de los jóvenes. Me parece que eso es lo que hay que hacer, que es sensato, que es justo, que es razonable, que es razonable. A los jóvenes que no tienen formación y han tenido empleo, hay que formarles mientras trabajan. Y a los jóvenes que nunca han tenido un empleo y tienen formación, hay que darles una posibilidad de un primer trabajo. Y para eso hay que pedir un esfuerzo a quien tiene grandes patrimonios y a las entidades financieras. Esa es la propuesta que iremos detallando en las próximas semanas. Termino ya. Se ha dicho aquí, me parece muy importante, hablando de empleo y de empleo juvenil, que hay que atender a algún otro colectivo, porque hay gente, jóvenes, no pocos, cientos de miles, 200, 250.000 jóvenes que ni tuvieron empleo ni tienen formación. Estamos hablando de los que estuvieron en la construcción y nos preocupa mucho, pero es que hay gente que no tuvo nada, que no ha tenido nada. Tenemos que hacer un esfuerzo por reincorporarles, esto sí, al sistema educativo, y eso también cuesta dinero. Y finalmente hay jóvenes, y se ha dicho aquí también, que están en la educación y sabemos que corren riesgos de salir de forma temprana. Eso es verdad, eso está detectado y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo también para poner en marcha los programas educativos que permitan que la gente no abandone el sistema sin formación. Es decir, prevención del desempleo juvenil, así lo podemos llamar si queréis. Estos son los elementos de nuestro programa y los elementos de discusión que están debajo del programa y, sobre todo, las convicciones con las que empezaba, porque todo esto tiene un enmarque ideológico que es este que habéis visto aquí, porque aquí se han expresado muchas convicciones y ahí se han expresado muchas más. La síntesis de las dos, esas son las mías. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí.